Al Roth, jurista y filósofo danés del siglo XX. Él es conocido por su influencia en el realismo jurídico y el positivismo jurídico. Vamos a hablar sobre su enfoque riguroso y descriptivo del derecho, esto separándolo de consideraciones morales, lo cual ha dejado un impacto duradero en la filosofía jurídica contemporánea. Al Roth, nacido el 9 de junio de 1899 en Copenhague, Dinamarca, y fallecido en 1979, fue un destacado filósofo y jurista danés. Obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Copenhague en 1923, completó su doctorado en la filosofía en 1929 también en la Universidad de Copenhague. Después de completar su educación, Roth se convirtió en un profesor en la Universidad de Copenhague y más tarde en la Universidad de Aarhus. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la resistencia danesa contra la ocupación nazi, lo cual le creó una postura antinazi. Roth fue un papel destacado en la reconstrucción de la vida académica en Dinamarca después de la guerra. Fue profesor de la Universidad de Copenhague desde 1945 hasta su jubilación en 1969. Tiene obras principales, las cuales son On Law and Justice en 1958, donde desarrolla su enfoque del realismo jurídico y aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y el derecho de la justicia. Obras notables que se pueden incluir son Una teoría de los principios jurídicos en 1959 y Directivas y normas 1968, que también ha contribuido significativamente a la filosofía jurídica. Tienen unos enfoques filosóficos. Él fue un defensor del realismo jurídico y positivismo legal, argumentando que la validez de la ley no depende de las consideraciones éticas, sino de su origen y aceptación por la autoridad competente. Introdujo la teoría tridimensional del derecho, que destaca la interrelación entre la norma jurídica, la relación social y el hecho concreto. Su legado. La obra de Al Roth ha dejado un impacto duradero en la filosofía jurídica, especialmente en el ámbito del realismo jurídico. Su enfoque descriptivo y su insistencia en separar la ley y la moralidad han influido en generaciones de juristas y filósofos del derecho. La vida y obra de Al Roth revela su compromiso con la academia, su participación en eventos históricos significativos y su contribución en el desarrollo de teorías jurídicas influyentes. En su contexto histórico podemos ver que Al Roth vivió en una época de importantes cambios históricos y eventos significativos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Aquí algunos puntos claves del contexto histórico en el que se desarrolló su vida y su obra. Principalmente la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde el 1914 y 1918, en 1939 al 1945. Roth fue testigo de las dos guerras mundiales, eventos que tuvieron un impacto profundo en la sociedad, la política y la filosofía. Su participación en la resistencia danesa durante la Segunda Guerra Mundial destaca su compromiso con la causa antinazi. Entre guerras y crisis económica, 1919 y 1939. El periodo entre las dos guerras mundiales estuvo marcado por la inestabilidad política y económica. La Gran Depresión de la década de 1930 afectó a muchas naciones, dando lugar a cambios sociales y políticos. Desarrolló el positivismo legal y realismo jurídico. Durante este tiempo surgieron diferentes corrientes filosóficas en el ámbito jurídico. El positivismo legal, que influyó en las obras de Roth, que se centraba en la observación objetiva de la ley, separándole las consideraciones éticas. El realismo jurídico, al que contribuyó Roth, también se desarrolló como una reacción en las teorías más idealistas. El cambio político en Dinamarca. Roth vivió en un periodo de cambios políticos en Dinamarca, donde la democracia parlamentaria se consolidaba. Su participación en la resistencia danesa refleja su compromiso con los valores democráticos frente a las amenazas autoritarias. En resumen, Al Roth vivió una época de transformaciones históricas significativas, influenciadas por conflictos globales, crisis económicas y cambios en el pensamiento filosófico legal. El concepto de derecho positivo radical propuesto por Al Roth se marca dentro de su perspectiva del realismo jurídico. Roth comentaba que el derecho positivo es la única fuente legítima de normas legales y que su validez deriva únicamente de la autoridad que lo establece, sin depender de las consideraciones morales o éticas. Es decir, el derecho positivo no tiene nada que ver con lo que vendría siendo la moral y lo que está bien o lo que está mal, sino lo que ya está netamente radicado o estipulado en la ley.
El término positivo radical se refiere a la radicalidad con la que Ross separa el derecho de las consideraciones morales. Argumenta que las normas legales no pueden ser evaluadas moralmente, su validez y efectividad dependen únicamente de su origen y reconocimiento por la autoridad competente. Esto implica que una norma es legal si es creada y aplicada por la autoridad establecida, independientemente de si es justa o ética según estándares externos. Es decir, las normas que se vendrían estableciendo o lo que realmente importa en las normas que se van a establecer es que una autoridad competente y estudiada en ese tema las interponga. No depende de si está bien, si está mal, si es justo o injusto, sino que en realidad sea un ente autoritario el que la proponga, el que la establezca y el que le dé su origen. Ross también introdujo el concepto de efectividad social en su análisis del derecho. Para él, la efectividad social es crucial para la existencia misma del derecho. Una norma legal solo es relevante si es efectivamente aplicada y seguida por la sociedad. Esta efectividad social es lo que le otorga validez práctica al derecho positivo. En resumen, el derecho positivo radical de Al Roth se centra en la separación entre el derecho y la moral, basando su validez de las normas legales en su origen y reconocimiento por la autoridad, mientras que la efectividad social juega un papel fundamental en la existencia y aplicación efectiva del derecho en la sociedad. De sus teorías más importantes está el realismo jurídico. Ross fue un defensor prominente del realismo jurídico escandinavo. Este enfoque sostiene que la ley debe ser atendida y analizada objetivamente, describiendo cómo se funciona en la práctica, más que enfocarse en cómo debería ser una perspectiva normativa. Su obra sobre el derecho y la justicia es un referente en ese sentido. Habla sobre el positivismo legal. Ross habla sobre el positivismo legal, que sostiene que la validez de la ley no depende de su contenido ético, sino de su origen y aceptación por la autoridad competente, como lo habíamos dicho anteriormente. Argumenta a favor de separar las cuestiones legales de las éticas, destacando que el análisis jurídico debe limitarse a describir las reglas legales tal como son, sin hacer juicios morales. Es decir, las normas, la ley, se separa netamente de la moral. Luego él habla sobre la teoría tridimensional del derecho. Él dice que considera tres aspectos interrelacionados: la norma jurídica, la relación social regulada por la norma y el derecho concreto, que implica la aplicación de la norma a una situación específica. Esta teoría busca comprender el derecho desde diferentes perspectivas, integrando elementos normativos, sociales y fácticos. Y él rechaza totalmente la moralidad en el derecho. Ross fue claro en su posición de separar el análisis legal de consideraciones morales. Argumenta que los enunciados morales no deben confundirse con enunciados legales y que el estudio del derecho debe centrarse en describir cómo las reglas legales son aplicadas y seguidas en las prácticas sin imponer valoraciones éticas. Estas han dejado una huella duradera en la filosofía jurídica, influyendo en la comprensión contemporánea del derecho y la relación con la sociedad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Sobre el derecho y la justicia, 1959, Teoría de la justicia, 1974, e Imperativos morales y normas jurídicas, 1975. Estos libros reflejan su profundo análisis de la naturaleza del derecho y su compromiso con el realismo jurídico como marco teórico para comprender el sistema jurídico. Entre sus obras más Normas jurídicas. Analizaba en detalle la naturaleza y función de las normas jurídicas, así como su aplicación en la interpretación legal y la resolución de casos. Realismo crítico. Este término fue fundamental en el enfoque de Ross hacia la comprensión del derecho, refiriéndose a su postura sobre la necesidad de integrar aspectos normativos y fácticos en el análisis jurídico. Derecho y moral. Ross aborda la relación entre el derecho y la moral y defendía la separación entre ambos ámbitos. Sostenía que la autoridad de la ley deriva de fuentes políticas y no morales. Positivismo jurídico. Ross alineaba con la corriente del positivismo jurídico, que sostiene que la validez de las normas legales no dependen de su contenido moral, sino de su origen en el sistema jurídico establecido.
La teoría tridimensional del derecho propuesta por Al Rawls es un marco conceptual que busca comprender el derecho desde tres perspectivas interrelacionadas. Norma jurídica. Este aspecto se refiere a las reglas y disposiciones establecidas en el sistema legal. Son las normas escritas que dictan cómo se deben comportar la sociedad en situaciones específicas. Relación social regulada por la norma. Aquí se considera la interacción entre las personas en la sociedad, como la norma jurídica afecta y regula esas interacciones. El foco de esta es cómo las reglas legales influyen en las relaciones y comportamientos sociales. Tercero, hecho concreto. Este aspecto se centra en la explicación práctica de la norma jurídica en situaciones específicas. Examina cómo se utiliza y se aplica la ley en casos reales, cómo afecta a los individuos y grupos en la sociedad. La teoría tridimensional del derecho sostiene que para comprender plenamente el fenómeno jurídico es esencial considerar estas tres dimensiones interdependientes. Argumenta que la ley no solo consiste en un conjunto de normas abstractas, sino que se manifiestan en las interacciones sociales concretas y en su aplicación práctica en la vida cotidiana. Esta teoría proporciona un enfoque integral para analizar cómo las normas legales afectan y son afectadas por la sociedad en la que operan. Para concluir, Al Rawls, a través de su enfoque realista y su defensa del positivismo legal, dejó una marca indeleble en la filosofía jurídica. Su énfasis en separar el derecho de las consideraciones morales, así como su teoría tridimensional de los tres aspectos a tener en cuenta del derecho, han sido influyentes en la comprensión contemporánea del sistema legal. Rawls desafió las nociones idealistas del derecho, abogando por estudiar cómo se aplica y funciona en la práctica, más que enfocarse en cómo debería ser. Su énfasis en la efectividad social como un factor crucial para la validez del derecho ha enriquecido las discusiones sobre la relación entre la ley y la sociedad. En conjunto, la obra de Al Rawls sigue siendo fundamental para quienes exploran la complejidad y la naturaleza del derecho en la sociedad moderna.